¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a revisar unos métodos adicionales para poder generar listas desplegables dependientes en Excel. En nuestro video anterior vimos cómo podemos hacerlo haciendo uso de la función indirecto y haciendo uso de la función indirecto y sustituir para aquellos casos en los cuales tengamos criterios para una o más palabras, sin descuidar el lado visual de la presentación, sin ese guión abajo que muchas veces puede ser incómodo o molesto de ver. Vamos a ver un par de métodos adicionales. El primero va a ser un método utilizando la combinación de las funciones índice y coincidir. Entonces ya tengo mi lista de búsqueda y este ejemplo, la ventaja que tiene es que funciona también para criterios o criterios que tengan más de una palabra, ¿no? Como en este caso El Salvador, que tiene dos palabras y está separado por un espacio. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a usar mi función índice. Mi matriz de datos o la matriz de la cual quiero obtener valores va a ser esta. Debo tomarla y los encabezados, solamente aquellos datos que yo quiera mostrar en mi lista desplegable. Luego me pregunta o me pide el número de fila. En este caso no voy a poner nada, porque yo no quiero extraer información de ninguna fila en particular, quiero todas las filas. Por lo tanto lo dejo en blanco. Y lo siguiente es el número de columna. Y en ese caso sí debo ponerle un criterio, porque en base a la selección que yo haga del país, debo mostrar eh, o tomar la información de cada una de las columnas, ¿no? Por ejemplo, en este caso El Salvador, debería tomar la información de la columna F. Si pongo Perú, de la columna G, si pongo Ecuador, de la columna E. Para eso vamos a hacer uso de la función coincidir. La función coincidir tiene la ventaja que me da el lugar o me otorga como respuesta la ubicación de un criterio dentro de una lista de criterios. Por ejemplo, para este ejemplo, yo voy a seleccionar, o mi valor buscado va a ser el país que yo he seleccionado. Lo voy a buscar dentro de los encabezados y mi coincidencia va a ser exacta. Como estamos buscando esta información dentro de los encabezados, va a ser importante que tengan en cuenta que estos encabezados deben coincidir con los valores que se están mostrando en la lista desplegable 1 o la lista desplegable de origen. Es decir, si aquí dice Perú, aquí no podría poner Perú 1, Perú espacio, Perú guión abajo, no. Si aquí dice Perú, el encabezado también debe llamarse Perú. Debe haber coincidencia tanto en encabezado como en los criterios o los valores de mi lista desplegable de origen. Cierro mi fórmula. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que la función coincidir está buscando El Salvador dentro de esta lista de encabezados, ¿no? El Salvador está en la ubicación 2, Ecuador está en la 1, Salvador en 2 y Perú en 3. Está en la ubicación 2. Por lo tanto, lo que está haciendo índice es, dentro de esta lista de datos, está tomando la columna de datos número 2. Vamos a poner enter para ver cómo funciona. Vemos que me ha devuelto un valor, sin embargo, es un valor por referencia implícita. Tengo muchos más valores guardados dentro de esta fórmula, solo que no se pueden observar porque en Excel no puedo ver todo un conjunto de datos dentro de una sola celda. Sin embargo, si yo evalúo esta fórmula con F9, vemos que efectivamente, al marcar El Salvador, lo que se está asignando o recuperando como valores son las ciudades de El Salvador. Entonces, voy a copiar esta fórmula dentro de esta opción, la opción origen de mi lista desplegable. Voy a poner igual para que lo tome como una fórmula y presiono aceptar. Ahora sí, vemos que se muestra lo que yo quería. Vamos a modificarlo, por ejemplo, Ecuador, y se muestran las ciudades de Ecuador, Perú, y se muestran las ciudades de Perú. Una desventaja de esta fórmula es que funciona bien cuando todas las sublistas que dependen de la lista de origen tienen el mismo número de elementos. Por ejemplo, yo a Perú le voy a quitar dos elementos en este momento. Vemos que esos elementos que no existen se van a mostrar como espacios en blanco. No digamos que esa sería una de las principales diferencias eh, o desventajas de utilizar el método índice coincidir. Ahora vamos a ver un ejemplo adicional con la función desref coincidir. De igual forma aquí tengo ya mi lista desplegable de origen
Y vamos a utilizar la función desref para generar mi lista desplegable dependiente. Igual voy a dejar una etiqueta en este video y un link en la descripción para que puedan revisar un video donde explico cómo hacer uso de la función desref, por si tienen alguna duda o aún no la dominan bien. Entonces, lo primero que debo marcar va a ser mi referencia, ¿no? En este caso, como todo este es mi rango de datos para mis listas desplegables dependientes, voy a marcar como referencia este primer valor. Luego, ¿cuántas filas me voy a mover? En este caso me voy a mover una fila hacia abajo porque no quiero tomar los encabezados, quiero tomar la información a partir de la vista o a partir de la celda que está debajo del encabezado. Me voy a mover una fila para abajo. ¿Cuántas columnas me voy a mover? En este caso, no, el número de columnas que me mueva va a depender de mi criterio de búsqueda, igual que en el caso anterior. Entonces, para eso hago uso de la función coincidir, selecciono este criterio, lo busco dentro de esa lista de encabezados, una coincidencia exacta. Sin embargo, en este caso El Salvador, por ejemplo, me estaría devolviendo el valor 2. Y yo estoy en Ecuador, si me desplazo dos valores, voy a estar en Perú. Entonces debería ser -1. Es decir, si yo escojo Ecuador, coincidir me va a devolver 1, porque Ecuador es el primer elemento de esta lista. Pero como si estoy en Ecuador no me quisiera mover ninguna columna, debería aparecerme 0. Para eso le quito un valor, le quito una columna, ¿no? Igual para los demás casos. Lo siguiente es el alto. Y ¿cuál va a ser el alto que le voy a asignar? Es decir, cuántas filas de información voy a querer obtener, ¿no? En este caso, lo máximo que tengo son 5 valores. Podría asignarle más. Vamos a dejarlo con 5 solo para ver cómo funciona esta función. Y de ancho, en ancho lo voy a dejar en blanco porque no quiero tomar más de una columna. Voy a cerrar la información, mi fórmula, presiono Enter y vemos que ya obtuve un resultado. Si yo evalúo con F9, vemos que efectivamente está tomando la información de El Salvador. Por ejemplo, selecciono Perú y evalúo, vemos que toma la información de Perú. Entonces, en este caso, esta es la función. Voy a pegar como criterio para generar mi lista desplegable. Voy a poner aceptar y ahora sí, tengo la información dependiente. Pero ¿qué sucede? Sucede lo mismo que pasaba en el ejemplo anterior, con índice coincidir. Si yo elimino algunos elementos, vemos que se muestran espacios en blanco. Y no es lo más ideal. Con offset podemos solucionar este inconveniente, ¿no? Vimos que utilizamos esta función, esta fórmula hace un momento. Y lo que está haciendo que tome 5 columnas a pesar de que solo, perdón, 5 filas a pesar de que solo hay 3, es este criterio de aquí. Pues, ¿cómo podemos lograr que este criterio sea dinámico para que tome el número de filas correctas en base al criterio de búsqueda? Nuevamente, hacemos uso de la función desref. En desref, yo voy a buscar este criterio, perdón, referencia va a ser esta. ¿Cuántas filas me voy a mover? Voy a empezar en la fila siguiente, así que va a ser una fila hacia abajo. Las columnas, de igual forma, van a depender de este criterio dentro de este conjunto de datos. Una búsqueda exacta y le voy a quitar un valor por lo que explicamos hace un momento. Y aquí está el alto, ¿no? En este caso, yo le voy a asignar un alto que me permita tener un número de datos específico y variable. Por ejemplo, le puedo asignar, en este caso 5, que es el mayor número de datos que tengo, pero podría asignarle más. Yo le voy a asignar 100 para que también me permita ingresar 100 valores debajo de cada uno de los países que van a formar parte de mi lista desplegable, ¿no? Esto quiere decir que esta fórmula está tomando 100 datos desde aquí hacia abajo. Y eso me da flexibilidad
al momento de, si yo ingreso nueva información dentro de cada país, esta fórmula va a permitir que esa nueva información también se contemple. Entonces vamos a ponerle 100 y vamos a utilizar la función contar a, ¿no? La función contar a me va a permitir contar el número de elementos que tiene cada una de estas columnas. En este caso, El Salvador me está contando 5. Si yo elimino uno, por ejemplo, me va a contar 4. Si yo por el contrario escojo Ecuador, está contándome 5. Pero digamos, como les comentaba, no he puesto 100 para que me permita tener un total de 100 filas debajo de cada país. Podríamos ponerle 200, 50, 10, depende o de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí le voy a poner ciudad 6, ciudad 7, y vemos cómo automáticamente está contando que debajo de Ecuador, que es mi criterio de búsqueda, hay 7 ciudades. Le pongo ciudad 8, contó que hay 8. De igual forma en El Salvador, por ejemplo, aquí le voy a poner ciudad 5, contó que hay 5, ¿no? Y por cada valor que yo ingrese, me va a contar los valores que tiene cada una de esas columnas. Entonces, esta es la fórmula que va a reemplazar a el dato que hemos puesto de aquí de forma fija anteriormente, ¿no? Habíamos puesto solamente que tome un alto de 5. Ahora no. Con mucho cuidado, vamos a reemplazar ese 5 por toda esa fórmula que hemos generado y vamos a presionar aceptar. Ahora sí, vemos que en El Salvador está tomando lo correcto. Si yo incluyo aquí ciudad 6, por ejemplo, en El Salvador va a aparecer ahora ciudad 6. De igual forma en Perú, tengo 3 ciudades y ya no aparecen los espacios en blanco que aparecían hace un momento. Y si incluyo nueva información, se va a reflejar automáticamente en mi lista desplegable dependiente. Eh, y antes de cerrar el video, por ejemplo, si yo aquí ingreso más información, vemos que esta no se actualiza, porque el rango que he seleccionado fue específico. De igual forma en indirecto, cuando use esta función, si yo agrego más elementos, tampoco se está actualizando, ¿no? Si quieren actualizarlo, pueden utilizar cualquiera de los métodos que explicamos en el video de listas desplegables dinámicas, ya sea haciendo uso del método de generar una tabla o haciendo uso del método desref para nombres de rangos dinámicos, ¿no? Revisen ese video si es que quieren utilizar estos procedimientos, estos métodos y lograr que también sean dinámicos y la información se actualice automáticamente cuando yo incluya nuevos datos. Esta función, la forma de ref coincidir, no tiene ese inconveniente. Me permite ingresar el número de datos que yo prefiera, ¿no? No olviden que ese valor está puesto aquí. En este caso yo estoy permitiendo ingresar 100 datos, pero podrían ser más o podrían ser menos, ¿no? Eso va a depender, como comenté, de las necesidades de cada uno. Así que chicos, eso es lo que les quería compartir en este nuevo video. Espero que les sirva, espero que sea de utilidad para ustedes. Si tienen alguna duda, algo que no quedó claro, que les gustaría que refuerce, por favor déjenlo en los comentarios. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por todo.